ya casi nochecita. ¿Cómo le va? Gracias por acompañarnos ante cada propuesta que hacemos para ir intercambiando opiniones, reflexionando juntos acerca de aquellos temas de trascendencia política, muchas veces con una impronta en lo local o en lo nacional. En este caso, uno de esos hechos políticos que tienen implicancias mundiales, como es en esta oportunidad el escenario electoral que se va a dar el próximo martes 3 de noviembre en los Estados Unidos. Será reelecto Donald Trump, cambiará de color el gobierno de los Estados Unidos y volverá a mano de los demócratas. Hay un escenario abierto, absolutamente rico para poder analizarlo desde múltiples ángulos, y la oportunidad de este encuentro tiene que ver con la propuesta de dialogar con un amigo, politólogo, egresado de nuestra Universidad Nacional del Litoral, Luciano Moretti, con el cual vamos a ir haciendo un recorrido de distintos, digamos así, ángulos, análisis, pero sobre todo tratando de abordar aquellos temas que no están en la información, en los medios de comunicación hegemónicos, sino un poco el análisis de todos los múltiples elementos que hacen a cómo se ha llegado a este escenario político electoral, atravesado por la situación económica, por el parate, por la pandemia, por la crisis sanitaria, por la cantidad de vidas que se han perdido en los Estados Unidos y las consecuencias económicos sociales que han habido. Así que, bueno, vamos esperando la conexión. Creo que ya ahí ya está conectado Luciano. Voy a hacer el enganche. Saludamos también a todas las amigas y amigos que nos ven no solo por acá por la red de Instagram, sino también por el Facebook de Contar, Pensar, Hacer, y vamos a establecer el contacto con Luciano. A ver si nos sale todo bien. Vamos saludando a cada amigo que se va sumando. Ahí Hola Pablo, estamos. Hola Luciano, ¿cómo andás? bien, acá estamos. ¿Todo ¿Se ve bien? bien? Sí, bien. Me Ahí, hice no, ahí, no, ahí nos vemos bien. con las Para- indicaciones previas me hice como un dispositivo para dejar el teléfono estable. Bien, bien, bien. Sí, nos han dado todas las recomendaciones técnicas, pero creo que le hicimos caso y viene bien. Ah, ¿Cómo excelente. estás? Bien, acá estamos, Bueno, atentos un poco a la bueno, situación. gracias por el ratito, Luciano, para conversar. Ahí un poco hacíamos una muy breve introducción mientras saludábamos amigas y amigos que se van conectando tanto por el Instagram como por el Facebook. Y un poco decíamos que por ahí desde Contar analizábamos temas que tienen una implicancia directa y un impacto en la política local, nacional, y estamos en este caso, como lo habíamos hecho, recuerdo cuando arrancó el aislamiento preventivo, social preventivo obligatorio, que habíamos analizado, ¿no?, hacia dónde iba un poco el mundo, ¿te acordás?, en el contexto de pandemia. Hoy tenemos el escenario de las elecciones en Estados Unidos, que son de esos hechos que van a tener una gran repercusión mundial, y bueno, y un poco también genera toda digamos así, las inquietudes, las preguntas acerca del impacto que puede tener la continuidad, digamos así, del gobierno republicano con la impronta de Donald Trump, o un cambio de color, ¿no?, la vuelta a mano de los demócratas en Estados Unidos. Si te parece un poquito, para poder ir adentrándonos, una de las cosas que llama la atención y que pocas veces hasta está descrito, desarrollado y explicado, tiene que ver con la propia modalidad de elección, ¿no? En los Estados Unidos, que tiene toda esa propaganda de la plena democracia, cuando uno comienza a indagar e investigar aparece un sistema electoral indirecto. ¿Vos qué opinión tenés sobre la modalidad de elección, sobre ese bipartidismo que absolutiza un poco la representación política? ¿Cómo lo ves? Sí, es una tradición distinta a la nuestra, por decirlo de alguna forma, y que Argentina tuvo colegio electoral hasta la reforma del 94 también, ¿no? El colegio electoral es una forma de elección indirecta,
donde los ciudadanos van a la elección y no votan directamente al presidente, sino que votan a un conjunto de delegados, electores, que son los que luego van a elegir al presidente. Son mecanismos que se introdujeron originalmente cuando se diseñaron las constituciones allá por hace 200 años, para evitar lo que se decía en ese momento, el aluvión de las masas, digamos, o sea, de que el pueblo gobernara demasiado directamente, y lo que se buscaba era evitar que lleguen dirigentes, digamos, lo que conoceríamos hoy como populistas o autoritarios, o que se hayan ganado, digamos, el favor del pueblo a través de lo que se podrían considerar prebendas o mecanismos no lo suficientemente claros. Sin embargo, en el caso de Estados Unidos, lo que es particular es que ellos han mantenido este sistema hasta ahora, pero lo que me parece más importante destacar es que, a diferencia del sistema electoral en Argentina, en los Estados Unidos, el padrón no los confecciona el Estado, no es un padrón único donde nosotros no nos tenemos que registrar para votar. Nosotros el día de la elección vamos y ya estamos en un padrón que nos asignó previamente el Tribunal Electoral. A lo sumo hay un periodo para pedir incorporaciones si es que no estamos, etc. Allá es al revés. Cada ciudadano tiene que ir y empadronarse voluntariamente en un registro en su estado, en su provincia en la que vive. No hay un registro, no hay un padrón único nacional en ese sentido. Entonces, a veces los datos sobre participación electoral son engañosos, porque se dice, no, participó el 60, el 70, sí, de la población que está empadronada. Pero si uno se fija en la participación histórica de la población total de los Estados Unidos tiene uno de los índices de participación más baja de todos los países del primer mundo, porque participa alrededor de la mitad de la población en las elecciones. Hay una gran cantidad que, por distintos motivos que después vamos a evaluar, decide no participar, o porque no se inscribe, o porque inscribirse es complicado, o porque el sistema está diseñado justamente para que no participe tanta gente, digamos. Entonces eso ya trae una primera complicación a la hora de pensarlo en términos de participación democrática, porque no se está pensando en la participación de las mayorías. Por eso los partidos tienen un trabajo muy importante en la previa de empadronar a la mayor cantidad de ciudadanos posibles, digamos, para que la elección sea lo más grande posible. Ahora, la particularidad también de la elección de los Estados Unidos es que no hay una elección nacional, porque en realidad lo que se vota es en cada estado. O sea, lo que va a pasar ahora es que los estadounidenses van a ir a votar, los que están empadronados, y van a votar los electores de su estado que va a participar del colegio electoral para elegir al presidente. Por lo tanto, no hay una competencia nacional en un distrito único como hay acá en Argentina, sino que cada uno participa en su estado. Por eso son tan importantes las elecciones estatales, y por eso la elección se analiza a nivel de los estados. Para que hacerlo un poco más claro, el colegio electoral está compuesto de 538 electores. El candidato que quiere ganar la presidencia de los Estados Unidos tiene que obtener 270 electores. Ahora, ¿cómo se reparten esos electores? No todos los estados tienen la misma cantidad, sino que lo que tienen es una cantidad de electores correspondiente a su representación en el Senado y en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, los estados más grandes tienen más electores y los estados más chicos tienen menos electores. Hay estados que tienen 3 electores, es decir, 2 por la cantidad de senadores que tienen y 1 por un solo diputado que tienen, y otros que tienen hasta 40 o 50 electores al colegio electoral. Y esto genera también que a nivel de los estados no haya una participación no haya incentivos para participar, porque si vos vivís en un estado que siempre ganan, aclaro antes, y esos electores se reparten de manera mayoritaria. Es decir, si sacas un voto más que tu contrincante, te llevas todos los electores del Estado. No es proporcional. No es como los diputados que decir, bueno, un partido se lleva tanto, otro partido se lleva tanto. No, el que gana se lleva a todos. Entonces, si yo soy un demócrata que vive en un Estado que siempre ganan los republicanos, mi voto no tiene mucho sentido, porque por más que yo vaya y vote por el candidato demócrata, los electores de mi Estado van siempre al partido republicano, y viceversa. Y los estados tardan un tiempo en cambiar de color, por decirlo de alguna forma. Hay estados que son tradicionalmente demócratas y hay estados que son tradicionalmente republicanos. Y después están los estados en el medio que cambian cada tanto, que son los que se llaman los swing states, que son los más importantes de la elección, porque son en los que se define, digamos, el resto que a veces te falta para llegar. Tradicionalmente los demócratas ganan en California y en Nueva York, seguro, que son 2 de los más grandes.
los republicanos ganan en Texas, que es el tercero, y Florida, que es el cuarto, es el que siempre está ahí cambiando de bando, que es, los que son más viejos o los que siguen la política estadounidense acordarán que allá en el 2000 Bush ganó la elección porque básicamente se robó el estado de Florida, que ahora vamos a ir a ver cuáles son las estrategias de Trump para poder ganar, que tienen que ver un poco con esa experiencia del año 2000. Porque ¿qué puede suceder? Que otro detalle que tiene las elecciones de los Estados Unidos es que no se vota todo el 3 de noviembre. Ya empezó la elección, Claro. porque hay voto anticipado, algunos estados podés ir presencialmente a votar hace una semana o 10 días o 2 semanas, y lo que hay en el contexto de la pandemia es que se incrementó el voto por correo, que es algo tradicional en Estados Unidos votar por correo, pero no sé, a mí me parecería una locura. Imagínate que acá le das tu voto al cartero y que alguien lo va a contar en un momento, una cosa de locos. Y en el contexto de la pandemia, con el distanciamiento social obligatorio y bueno, por el miedo a contagiarse, etcétera, el voto por correo es el que más ha aumentado. Casualmente, los que más van a votar por correo son los demócratas. Por lo tanto, ahí ya Donald Trump tiene como una posible trampita, pero ya anteriormente durante la campaña Trump está diciendo que le van a hacer fraude, que la única forma de que pierda él es que le hagan fraude y que el fraude va a ser por el voto por correo. Lo cual no se entiende porque él administra la elección. Bueno, cosas, viste, los oficialismos que denuncian fraudes, pero es un escenario bastante complejo el de las elecciones en Estados Unidos. Hoy, si vemos los números como más o menos están repartidos y por las proyecciones que hay, en la elección nacional, o sea, si vos haces una encuesta del voto popular, lo que se llama ya, Biden aventaja a Trump más o menos entre 9 y 10 puntos. En el promedio de todas las elecciones, de todas las encuestas que se hicieron, le da un promedio de 9 o 10 puntos arriba de Trump. Ahora, ganar el voto popular no implica ganar la elección, porque está este tema del colegio electoral. Si no ganás los estados que tenés que ganar, podés ganar el voto popular y perder. Como sucedió en la elección del 2016, cuando Hillary ganó por más de 3 millones de votos el voto popular y perdió la elección porque no ganó en los estados que tenía que ganar. Y pasó en el 2000 con el caso de Bush, y había pasado antes en el siglo XIX, hace mucho tiempo. Por lo tanto, es un sistema por demás de polémico, porque hoy Donald Trump no es un presidente que represente a la mayoría de los norteamericanos, porque ni siquiera ganó con el voto de la mayoría. Ganó con este sistema que permite justamente, funciona bien, funciona para su objetivo, que es contrarrestar la voluntad de la mayoría y privilegiar la elección de las élites. Después te digo, Luciano, como para completar la primera mirada, esto está directamente ligado a la relación del sistema de representación política de bipartidismo, digamos, ¿no? Pura y exclusivamente. Digo, por ahí quizás muchos lo saben, quizás otros tantos no, ¿no? Queda una representación donde se absolutiza la representación de parte de demócratas y republicanos, ¿no? Es que bastante lejos de la democracia, o de contener todas las expresiones, o quizás sí lo contiene en su interior. ¿Cómo lo ves vos eso? Sí, hay un tema ahí que es un sistema que, por cómo está constituido, privilegia el bipartidismo. Los terceros partidos, en general, no obtienen representación, porque vos imaginate que podés sacar hasta el 20%, eso sucedió en los 90 con el Partido Liberal, que sacó casi el 20% del voto popular y no obtuvo un solo delegado. Y era una representación del 20% de los electores, que quedó completamente irrepresentada. Porque también las cámaras de diputados y de senadores también se eligen por distrito mayoritario. Entonces gana uno o gana el otro, no hay vuelta que darle. Y eso también es una estructura que favorece el bipartidismo. Por lo tanto, hay muchos incentivos para que todos participen a través de alguno de estos dos partidos, que en general, hasta hace un tiempo, nunca tuvieron identidades claras, muy fuertes, no son como por ahí como los partidos en Argentina, que tampoco que son muy ideológicos, pero no son partidos ideológicos, son estructuras electorales, y siempre lo fueron así. Y ahora se fueron configurando algunos rasgos ideológicos, ¿no? Uno siempre trata de, como en su mente, dice, bueno, los republicanos son más de derecha, más nacionalistas, etcétera, y los demócratas son como más progresistas, más inclusivos, más con otra mirada. Pero en los hechos, si uno se pone a ver, son estructuras bastante parecidas. Incluso hay un montón de casos de políticos que eran demócratas y luego se convirtieron en republicanos porque competían en estados republicanos o viceversa. Y no es una cosa que
como que se castigue tanto, por decirlo de alguna forma, como una boicotización, te vendiste de partido, ¿no? No hay tanto eso, digamos, pero sí claramente lo que hace es que todas las corrientes políticas que quieran tener una incidencia verdadera en el sistema político tengan que participar a través de o la interna del Partido Demócrata o la interna del Partido Republicano, que es un poco lo que viene sucediendo hace 4 o 5 años, digamos. Bien, bien. Pasado este primer análisis, como para introducirnos, hemos leído por ahí notas que has escrito, distintas publicaciones, bueno, seguís en particular toda la realidad política de Estados Unidos, pero una cosa más interesante que hemos visto es por ahí la descripción que has hecho, por decirlo de alguna forma, la radiografía social, ¿no? De cómo viven los sectores populares en Estados Unidos, que de hecho está en la base de toda esta contienda política, que lógicamente el mundo atravesado por la pandemia, como decíamos hoy en la introducción, ha marcado la política de todos los países del mundo, pero en particular en Estados Unidos nos hemos ido acostumbrando en el último periodo, ¿no?, a lo que hace a levantamientos populares, luchas contra el racismo, movimientos de mujeres a la vanguardia de las luchas, de las minorías. Lógicamente, ¿no?, una referencia política como Trump implica la respuesta popular y de todos estos sectores, ¿no? Pero digo, un poco, ¿cómo nos describirías la característica hoy de cómo vive los sectores populares en Estados Unidos? Yo lo resumiría en la idea de que el sueño americano de la casa de chalet de 2 pisos, los 2 autos, los 2 hijos, el perro, el gato y poder mandar a tus hijos a la universidad se convirtió en una pesadilla en los Estados Unidos. Y es algo que no, digamos, no es por exagerar ni por decir a uno que es más como anti-norteamericano ni nada, sino simplemente describir una situación en la cual desde los años 80 para acá la calidad de vida de las clases medias y las clases populares en Estados Unidos ha ido decreciendo, y eso se refleja en la propia desigualdad de ingresos que hay en Estados Unidos, ¿no? Un sistema donde, como se dice más genéricamente, el 1% concentra el 99% de las riquezas y el resto no concentra nada. La desigualdad se ha vuelto cada vez más creciente, que es una tendencia mundial también del capitalismo en general, pero esto ha llevado a que, como decíamos, ¿no?, las familias se hayan sobreendeudado y vivan el día a día, ¿no?, con muchas tarjetas de crédito, con muchos créditos hipotecarios, créditos para ir a la universidad. Ahí el dato de que un universitario que se egresa hoy de una universidad más o menos de Estados Unidos está saliendo con una deuda de alrededor de $1 millón sobre sus espaldas, digamos, o sea, por haber abonado, digamos, para estudiar una carrera superior, y que no es que te garantiza tampoco una muchísima mejor calidad de vida que el resto de la población. Y lo que ha sucedido también es que en este periodo, o sea, Estados Unidos ha ido perdiendo parte de su industria, no porque las empresas norteamericanas no sean capaces de producir industrialmente, sino que para abaratar costos han trasladado su producción, principalmente la manufacturera, a países más baratos, del sudeste asiático, México, etc. Y eso ha hecho que muchos de esos trabajadores de línea, más de comunes, digamos, sin formación por ahí profesional o técnica, hayan ido perdiendo su trabajo, y esos empleos se fueron reemplazando por empleos en el sector de servicios, que pagan mucho menos que un obrero fabril, claramente. Y la otra cuestión a tener en cuenta es que Estados Unidos tiene un sistema no solamente de educación privada, sino de salud privada. Y el sistema de salud privado de Estados Unidos es una cosa de no creerlo. Lo charlábamos, pues decías vos en la charla hasta cuando arrancó la pandemia, de cómo estaba impactando el coronavirus en Estados Unidos, que dicho sea de paso, tiene más de 200.000 muertos por COVID a la fecha. Y claro, más de 600.000 familias al año se declaran en bancarrota por temas relacionados con la salud, porque la salud es absolutamente privada. Hay una ley que dice que si vos llegas al hospital te tienen que atender, pero así como te atienden cuando te vas, te dejan el bill, la boleta, la factura, y andá a pagar, digamos. Y si no podés pagar, después entras en mora, no puedes acceder a créditos. Si llegás a tener una enfermedad crónica, como ser insulino dependiente o alguna enfermedad psicológica o cualquier tratamiento de larga duración, es básicamente casi una condena a ser pobre o a vivir endeudado, no solamente vos, sino incluso quizás
hasta tus hijos. Entonces hay una situación, como decías vos, en los sectores populares, por abajo, que es que se ha vuelto muy agobiante. Sumado a eso, el racismo estructural, la xenofobia contra los inmigrantes latinos, que hoy son la primer minoría de los Estados Unidos, son aquellas personas de origen latino, seguidas por los de origen afroamericano, que son los que más sufren la persecución policial también, porque hay una estigmatización sobre esos sectores. Estados Unidos es el país con más presos per cápita del mundo, es la cárcel más grande del mundo, de los cuales el 40% de esos presos son afroamericanos, cuando los afroamericanos son el 12% de la población. O sea, hablame de target específico a la hora de perseguir. Y eso está relacionado también con cuando se lanzó la lucha contra el narcotráfico, contra la droga, que le dicen ellos, la guerra contra la droga. Se castigó particularmente a las poblaciones afro como portadores de, no sé, ser narcotraficantes o consumidores de marihuana, igualmente los latinos que están asociados, ¿no?, a grandes carteles de narcotráficos, etcétera, etcétera, etcétera. Situación que se vio recrudecida con la elección de Donald Trump, que tiene un discurso que va a esas cuestiones, ¿no? Enfrentar a pobres contra pobres, diríamos acá, porque el que es blanco y es pobre tiene más razones para unirse con el negro pobre y con el latino pobre que con Trump. Y sin embargo, ahí la raza, la cuestión étnica, es muy fuerte, ¿no? De la cuestión blanca, de la superioridad blanca, de la idea de proteger la nación blanca norteamericana, y eso se ha traducido en tensiones raciales, en violencia, bueno, todo lo que estuvimos viendo estos días sobre los últimos meses, ¿no?, con el movimiento Black Lives Matter, por los derechos contra la violencia policial en general, pero por los derechos de las poblaciones afrodescendientes en particular, que no es algo nuevo, porque es algo que es estructural de los Estados Unidos, pero que ahora ha emergido con una virulencia y con una masividad también que antes no se había visto. Esto es un poco lo que describís tan completamente, digamos. Endeudado y con un déficit fiscal muy alto, Estados Unidos, que acá los liberales acá estarían como locos pidiendo, ¿no?, que haya recorte, que haya ajuste, que es un poco parte del plan de Trump, era, ¿no?, recortar la asistencia médica, recortar hizo una reforma impositiva que benefició ampliamente a los ricos, o sea, un programa abiertamente proélites, por decirlo de alguna forma, y sin embargo él se adjudica la representación de esos sectores blancos excluidos, ¿no?, de los que han perdido su trabajo, de los que perdieron de la globalización. Es contradictorio porque es un tipo que logra ser como el caudillo de esos sectores, a la vez de que no hace nada para beneficiarlos, porque toda su política tiende a beneficiar a los grandes monopolios, a la bolsa principalmente, ¿no?, que fue lo que estuvo en boom durante el gobierno de Donald Trump hasta la pandemia, ¿no?, que eso fue un poco lo que le jugó en contra para este escenario electoral. Pero es un escenario profundamente complejo, porque Donald Trump parece como un monigote, ¿no?, porque uno lo escucha y dice, no puede ser que diga las cosas que dice, pero a la vez es lo suficientemente inteligente porque sabe a quién le está hablando cuando dice las cosas que dice. Vos sabés que me parece muy rico todo lo que describís en torno al entramado social, sobre todo por la propaganda que llega permanentemente de Estados Unidos acerca del bienestar, digamos, ¿no?, de la población, todo lo que tiene eso de propaganda. Pero por otro lado te quería llevar en la nota que escribí, que de hecho de paso pasamos el chivo para quienes quieran verlo, lo vamos también a difundir por las redes, que está en la revista Lanzallamas, ¿no? Ahí decís algo que me pareció muy interesante, que sería un poco cómo hemos llegado hasta acá. O sea, Donald Trump es un poco el resultado de toda una situación económico y social de pérdida de derechos, de pérdida de poder adquisitivo del salario, todo lo que describías hoy es el emergente en aquellas elecciones anteriores, ¿no?, un poco para sobreponerse de forma, si querés, más dura, diríamos, más reaccionada, de más mano dura a esa crisis. Y parecía que venía de alguna u otra forma, ¿no?, comandando todo ese proceso, y se da por un lado la pandemia, y se da por otro lado todo lo que tiene que ver con la lucha popular que confronta contra esa medida y esa impronta política ideológica que tiene Trump. Ese sería un poco como, ¿no?, el escenario hoy que le da inestabilidad al resultado o imprevisibilidad al resultado electoral.
Sí, incluso Donald Trump lo decía claramente en su eslogan de campaña de 2016, hagamos América grande de nuevo, evidentemente reconociendo que ya no eran tan grandes como supieron ser, y la otra consigna que tiene es América primero, America First, Claro. que es una tradición larga en las élites norteamericanas, la idea del aislacionismo norteamericano, que estuvo en tensión durante todo el siglo XX, principalmente luego de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, el pueblo norteamericano no quería saber nada con participar en la guerra contra los nazis ni contra Japón. Ellos estaban contentos en su isla, por decirlo de alguna forma, y bueno, fueron forzados a participar de esa guerra. A la salida de la Segunda Guerra Mundial no querían saber nada con gastar plata en reconstruir Europa, ni Japón, ni todas las cosas que hicieron. Tenían un Congreso muy conservador fiscalmente y el contexto de la Guerra Fría otra vez los empuja a un sector de la élite a decir, no, tenemos que salir a involucrarnos en estas cuestiones internacionales para proteger nuestros intereses internacionales también, revestido de esta idea de defender la democracia, la libertad y el libre pensamiento, etcétera, y los derechos humanos y todas esas cosas que, bueno, sabemos que por lo menos en América Latina no han sido muy partidarios de eso en su política internacional, pero son dos sectores que han estado en tensión permanentemente y creo que Donald Trump es como uno de los últimos manotazos de esa política que intenta recuperar un rol para los Estados Unidos en el concierto internacional de naciones, pero desde un lugar como de una falsa fortaleza, le digo yo. Porque él dice, bueno, pateo todo y me voy de la Organización Mundial de la Salud, me voy de OTAN, me peleo con mis socios, pero es una fortaleza que te debilita, porque en realidad lo que demuestra es que ya no tenés más capacidad de generar el consenso suficiente para que los demás hagan lo que vos querés que hagan, que antes sí lo podías hacer, y que ahora la Unión Europea te pone peros y te dice, no, pará, pero nosotros tenemos que ver estos temas, el cambio climático, tal cosa, y Donald Trump se levanta y se va del Acuerdo de París, que es el Acuerdo del Cambio Climático. O sea, son todas posiciones que aparecen como de fortaleza, pero que en realidad le está regalando el terreno a otro. Entonces, es contradictoria en ese sentido la política internacional. Y en su política interna, la xenofobia, y echarle la culpa de todo. Antes que te metas en lo interno, como para cerrar eso internacional, era como el, digamos así, el hombre también pensado desde el punto de vista de las clases dominantes norteamericanas para contrarrestar, se podría decir, el avance chino en distintos lugares, más en la geopolítica mundial, ¿no? De algunas potencias en Europa. Estamos hablando todo, pareciera que estamos hablando hace 500 años atrás, ¿no? El mundo pre-COVID-19, digamos, ¿no? Pero era ese el escenario también. Sí, un poco está todavía. Donald Trump hace 2 años que ha incrementado relativamente su posición contraria a los intereses chinos, principalmente en el sudeste asiático y en Oceanía, en su alianza con Taiwán. Hoy terminó la gira del secretario de Estado Mike Pompeo en Vietnam, donde reforzaron lazos militares en Indochina. O sea, tienen todo un terreno donde a ellos les interesa participar, donde les interesa intervenir y donde les interesa defender justamente sus intereses frente a China, pero lo hacen desde una posición, yo creo, de mayor debilidad de la que tenían antes. Antes Estados Unidos era la gran potencia que fijaba las reglas del escenario mundial, ¿no? La Organización Mundial del Comercio, la ONU, el G20, todo eso lo comandaba Estados Unidos bastante fácil con sus aliados japoneses y europeos. Y ahora tiene un escenario donde lo que dice Estados Unidos es contrarrestado por otros actores que le dicen, no, pará, pero esto no lo queremos hacer, acá no queremos participar, y a la vez un Estados Unidos que se pelea con sus aliados tradicionales, que es Europa y Japón. Entonces, es por demás contradictoria, digamos, en ese sentido, y creo que es una estrategia de respuesta a este escenario de la globalización que ha, entre comillas, fracasado o no ha generado los resultados que algunos sectores de las élites querían y que están intentando como barajar y dar de nuevo, pero en un escenario donde ya ellos no son los únicos jugadores en la mesa y donde van a tener que negociar necesariamente con China y con otros actores, por más que para la tribuna, digamos, se diga que nada, que ellos no lo quieren hacer, lo van a tener que hacer porque ya no es más el mundo unipolar de los 90, ¿no? Ya es un mundo unilateral, pero hay una preponderancia de Estados Unidos en lo militar y en lo financiero, principalmente porque ellos controlan el dólar y tienen el ejército más grande del mundo, pero vos podés tener un garrote muy grande, pero ¿cuánto te puede durar manejar el mundo a garrotazo? Sí, a su vez sumado a las transformaciones que se van a dar en la producción mundial con todos los cambios que se van originando post pandemia, digamos, ¿no?
estamos en el medio de una inestabilidad muy grande desde el punto de vista del sistema geopolítico mundial. Pero hoy te incorporaba esto y justo estabas queriendo cerrar la idea de su política más interna también en torno a Trump. En relación a lo interno, combina esta idea de América primero con una política, reforzando su política contra los inmigrantes, principalmente contra los inmigrantes latinos, pero contra todo tipo de inmigración. Incluso Estados Unidos ha cambiado su posición histórica sobre los refugiados, ha cambiado cómo administra eso, que en parte, hoy más temprano charlábamos con unos colegas, es una continuidad de la política de Obama, porque Obama también había reforzado mucho el control migratorio, ellos le llaman la gestión militar de la inmigración, han reforzado controles fronterizos, está la idea, está la construcción del muro, que hizo campaña Donald Trump, que iba a construir un muro en México, que en parte existe, en algunos lugares una red, en algunos lugares un muro, en algunos, pero existe barreras físicas, en concreto entre las fronteras, y ha utilizado eso como la excusa para lo mal que le va a los Estados Unidos ahora. Es decir, bueno, el problema son los inmigrantes, el problema son esta gente que viene a robar, a delinquir, que son violentos, incluso lo dijo abiertamente, digamos, hablando despreciablemente sobre los países de América Latina, que dudo que sepa dónde quedan y cuáles son, me llamaría la atención. Para ellos todos son mexicanos, digamos, en Río Grande para abajo es todo México y Brasil. Y el resto de los países medio como que no lo junan mucho, pero tiene esta idea, ¿no?, de que el problema son los inmigrantes y que vienen a quedarse con tu trabajo, y eso le ha resultado, digamos, en que su electorado duro, que es este electorado blanco que decíamos que perdió calidad de vida y perdió puestos de trabajo y perdió sustentabilidad en este periodo, se ha como afianzado, digamos, en torno a la figura de Donald Trump y a estas recetas facilistas, digamos, de decir, bueno, que no vengan los otros a quedarse con lo mío. Mi lugar es mi lugar y es para mí que soy blanco, no es para el otro que es latino ni para el otro que es negro. Y bueno, eso llegó a un límite con la violencia policial permanente, que es estructural. En Estados Unidos hemos visto cientos de películas y series donde la policía persigue al muchacho de color o al latino y después lo enjuician injustamente y viene alguna ONG y lo salva. Eso siempre pasa en alguna serie. Pero bueno, ahora esta violencia policial ha desencadenado un movimiento que ya existía, que venía de las protestas de Ferguson del 2014, cuando Obama era presidente. No es un movimiento nuevo, el Black Lives Matter, pero con el contexto de Donald Trump ha emergido con una fuerza y con una masividad también que se ha vuelto, como digamos, entre comillas, de solidaridad entre las razas, por decirlo de alguna forma horrible, pero hay muchas personas blancas participando también de las movilizaciones de Black Lives Matter y de otras etnias, que eso es algo que muchas veces le ha costado a los movimientos afroamericanos consolidar en Estados Unidos, que es la interseccionalidad de las luchas. En general, habían quedado más aislados en ese sentido, y los blancos lo miraban de afuera diciendo, uy, tenemos un poco de culpa porque los oprimimos y los esclavizamos 200 años y nos sentimos un poco mal y algo les vamos a dar, pero no se involucraban mucho, digamos. Ahora no, esto es algo que ya se ha vuelto completamente de masas, en el sentido de que hay lugares que ese movimiento avanzó en la idea de desfinanciar a la policía o transformar a la policía, que es otra etapa de la lucha, otra etapa de la discusión. En Seattle se han tomado comisarías, ha habido guardias civiles porque han disuelto policías municipales, o sea, una cosa de insurreccional que uno no ha visto, no sé, en pocos lugares. Y el otro condimento es la idea de la movilización armada que apareció en los Estados Unidos, principalmente de los grupos supremacistas blancos que frente a esto han reaccionado, como por ejemplo en Michigan, que han intentado, bueno, cuando se sancionaban, por ejemplo, cuestiones en relación a la pandemia, ante una gobernadora demócrata, hubo una movilización armada a la legislatura donde vos veías a los señores no con una pistolita, con rifles de asalto, que allá son legales porque tienen la segunda que dice que pueden vivir armados y todas esas cosas, y al poco tiempo, hace unos meses, se descubrió que un grupo relacionado a los supremacistas blancos estaba planeando secuestrar y asesinar a la gobernadora de Michigan. O sea, estamos a niveles de terrorismo local, que no se veía desde hace mucho tiempo en Estados Unidos, y en eso Donald Trump siendo complaciente con todos estos grupos,
y denunciando a el movimiento Black Lives Matter y a todo eso que está por abajo, como comunistas, socialistas, antifa, bueno, todas las cosas que se le ocurra decir, y su electorado cree firmemente que si Biden gana la elección, Estados Unidos se va a convertir en un país socialista. Es de un nivel de delirio ya la discusión política, que decís, bueno, claramente, bueno, que lo vemos un poco también, ¿no?, en Argentina, con cómo se dan los debates públicos, que todo se absolutiza y por las redes sociales todo queda en blanco y negro. Pero bueno, esa es un poco la situación, ¿no?, de que uno dice, bueno, esto no puede terminar bien, no puede tener un resultado armonioso. No puede ser que si gana Trump todos se van a su casa y si gana Biden todos los que están con Trump se van a ir a su casa y van a decir, perdimos. Yo creo que va a estar más que interesante qué va a pasar. El 3 sobre todo, perdón, porque Donald Trump no tiró la toalla todavía, a pesar de que él sabe que su partido y sus intereses no son los intereses de la mayoría de los estadounidenses y que una elección con una gran participación le va a jugar en contra. Todo esto que decíamos del voto por correo, el voto anticipado, que los estados son los que controlan la elección y no el gobierno federal, le abre a Donald Trump una cantidad de puertas para, en aquellos estados clave que él necesite dar vuelta, poder, por ejemplo, suspender el conteo de los votos por correo luego del 3 de noviembre. Y sabemos que la mayoría de los votos por correo van a ser de los demócratas, entonces ahí podría haber una forma de fraude encubierto. Hay un montón de estrategias de supresión del voto que se implementan en todas las elecciones, pero que en esta han sido particularmente fuertes. En particular, frente a las personas, en los distritos donde votan personas afroamericanas o latinas, y los estados ponen pocas casillas de votación, entonces hay colas de 4, 5, 6 horas para ir a votar, cuando tenés que ir a votar en un día laboral durante la semana. Entonces, todos esos mecanismos buscan que no participe mucha gente, que no participen las poblaciones que ellos no quieren que participen, y a la vez le abre a Donald Trump la posibilidad de que el 3 de noviembre, como al no tener resultados definitivos por el conteo de votos por correo, y por el voto anticipado, y por el voto presencial, el problema es que si un estado no define cuáles son sus electores al colegio electoral, son las legislaturas locales las que eligen para quién queda el Estado, por decirlo de alguna forma, y muchos de esos estados que están en riesgo son estados que controla el Partido Republicano. Entonces, ojo y atentos a que no haya una maniobra. Incluso recién estaba tuiteando Trump y dice, la elección tiene que terminar el 3 de noviembre, no vamos a permitir que se siga contando votos por semanas, ¿no? Es una afirmación fuerte, y en un rally de campaña esta semana dijo que, por suerte, las cortes estatales no van a permitir que los demócratas hagan fraude contando votos fuera del 3 de noviembre. Entonces, se puede abrir una situación de profunda inestabilidad política cuando todas las encuestas indican que la mayoría del pueblo norteamericano va a votar demócrata. Eso no hay duda, no va a ganar el voto popular Donald Trump. Es básicamente imposible. Es difícil hacer predicciones electorales porque siempre después te da vuelta la situación y uno queda como un tarado, pero por lo menos por todos los datos que hay hasta ahora, sería muy difícil que Donald Trump pueda ganar el voto popular, porque no lo ganó en el 2016 cuando no lo conocía nadie y no había hecho todos los desastres que hizo ahora. O sea que ahora hay muchísimas menos chances de poder ganar la elección, por lo menos el voto popular. Sí la puede amañar con estas técnicas. Decía vos que de hecho acaba de designar a una nueva integrante de la Corte Suprema, claro, a 2 semanas, menos de 8 semanas, de pocos días de terminar su mandato. Vos sabés que los jueces de la Corte Suprema en Estados Unidos son de por vida, y con esta persona que colocaron ahora le dieron mayoría a los conservadores de la Corte y a los republicanos de la Corte. Por lo tanto, si la Corte Suprema tiene que llegar a definir algún resultado de la elección, ya está asegurado que va a ser para mayoría. Así que bueno, todo un escenario muy tenso. No, digo, me quedo con toda esta última descripción, me quedo con un concepto de que hay una inestabilidad política que no se va a cerrar el 3 de noviembre, ¿no? Sobre todo se crea determinado clima que sigue de alguna u otra forma apuntalando esa idea de inestabilidad, esto mismo que decías recién sobre lo que está tuiteando en este momento el mismo Trump, ¿no?
y me parece un poco que vos decías en la nota a la que hacíamos referencia, decías que se da una elección con una absolutamente tensa polarización, incluso trazabas paralelo a contextos que fueron, bueno, de absoluta polarización en la discusión, no sé, contexto como lo de la guerra de Vietnam, digamos, ¿no? Nos has dado una cantidad de elementos que un poco ayuda a describir todo lo que de alguna u otra forma va a confrontar en una primera instancia el 3 de noviembre con todo este recorrido del cual se viene. De alguna u otra forma hasta te animaste a hacer cierto pronóstico de resultado con todos los elementos que tenés. Pero una de las cosas que a mí me parece muy rica y que carece de información en los medios principalmente, tiene que ver un poco con lo que de alguna u otra forma se fue dando como expresión política de esos movimientos sociales y populares y las luchas que se han ido dando, y que de alguna u otra manera, en respuesta y confrontando con Trump y su modelo, fue como eclosionando hacia el interior del Partido Demócrata, porque uno diría rápidamente, haríamos todo lo que estuviera a nuestro alcance para empujar un poquito para que sea derrotado Trump. Pero la verdad que lo escuchás a Biden, ¿no? Incluso vos te animabas a decir de que pareciera que gente que está vinculada al grupo BlackRock de los fondos buitres vinculados a la Argentina aparecen como posibles funcionarios del gobierno de Biden, ¿no? Sí, entonces me parece muy esperanzador que nos puedas contar eso. ¿Cómo? No te escuchaba el final, Luciano. Videos de la OEA relacionados al golpe a Bolivia que estarían también formando parte del Departamento de Estado, o sea, eso es cantado que también va a estar en la administración demócrata. Bueno, pero también al interior del Partido Demócrata está Justice Democratic, está nuevos, digamos, representantes de toda esa oleada, ¿no?, de lucha que de alguna u otra forma pugna por la hegemonía de lo que es ese partido. ¿Es tan así? ¿No es así? ¿Estamos como demasiado esperanzados? ¿Cómo lo ves? Ahí nos tenemos que remontar a la elección del 2016, que fue el momento en que se empezó a mover, digamos, el Partido Demócrata hacia la izquierda con la candidatura o la precandidatura, la disputa por el ticket, por la boleta, del senador Bernie Sanders, que es un senador de los Estados Unidos, del estado de Vermont, ligado a los movimientos socialistas, de izquierda, humanistas, que logró en el 2016 frente a una candidata del establishment que era Hillary Clinton, que era como, bueno, es la candidata, todo el partido estaba a favor de ella, todos los que ponen plata en las elecciones estaban a favor de ella, y el señor también bastante viejito, mayor de 70 años, comenzó a hacer sus rallies de campaña y empezó a juntar a cada vez más gente y empezó a juntar contribuciones de millones de dólares de pequeños contribuyentes que estaban podridos de que dentro del Partido Demócrata siempre pongan las reglas las élites y los grandes grupos económicos. Y en el 2016 dio la pelea hasta el punto de que casi le gana la nominación a Hillary Clinton, pero bueno, por cómo funcionan las internas de los partidos, que tampoco son muy democráticas, finalmente fue derrotado, pero con esa sola victoria el tipo planteaba terminar con Medicare for All, que es el salud gratuito universal para todos, o sea, nacionalizar y estatizar el sistema de salud, demostrando que es mucho más barato, mucho más accesible, bueno, un montón de cuestiones. Quitar todas las deudas estudiantiles y que la universidad sea gratuita, cobrarle más a Wall Street, aumentar el salario mínimo, mayor representación de los trabajadores en el sistema político, y una gran movilización por la lucha contra el cambio climático, una modernización del aparato productivo tendiente a la reconversión tecnológica necesaria para afrontar los desafíos del cambio climático. Todas cosas que Donald Trump odia claramente, o sea, en las antípodas totales, y eso tuvo su impacto sobre el Partido Demócrata, que rápidamente en el 2018, luego de esa gran movilización, en las elecciones de medio término, empezaron a aparecer, ¿no?, gente que empezó a desafiar a candidatos tradicionales del Partido Demócrata, diputados que hacía 20, 30 años que estaban en su banca, y aparecía por ahí una mesera del Bronx, una enfermera, gente muy de abajo, muy humilde, que organizada y movilizada y siendo militante, dijo, yo me animo a participar en las elecciones, a ver qué pasa.
Y fueron ganando, ganaron, ahí salió Alejandro Ocasio-Cortez, que es una como la figura más representativa de todo esto, y enseguida se convirtió en un fenómeno nacional, que es una cosa extrañísima, digamos, porque es una diputada de un distrito de Nueva York, o sea, ni siquiera es que ves, bueno, es senadora por el estado, y la tipa llegó y dijo, vamos a plantear un nuevo acuerdo verde, y tuvo a Estados Unidos discutiendo la transformación del aparato productivo y por el cambio climático, siendo diputada, digamos. Y eso empezó a mostrar una convergencia entre las luchas de los latinos, de las luchas raciales, que empezaron a permear dentro del Partido Demócrata, que le empezaron a decir al Partido Demócrata, nosotros representamos, el partido representa esto, no representa los intereses de Wall Street, no representa a la élite, no representa a los poderosos, no representa al complejo militar industrial, representa a la gente de abajo y nosotros los vamos a hacer entrar al Partido Demócrata, y eso organizaron lo que se llama Justice Democrats, Sunrise Movement, Our Revolution. Son tipos que hablan abiertamente del socialismo en Estados Unidos, ¿no? Que hablan de la clase trabajadora, que hablan de socializar los medios de producción. No son tipos que están hablando de, bueno, hagamos un poco más bueno el capitalismo, y ganan elecciones. Entonces ganan elecciones y construyen movimiento, y consiguen financiamiento. Entonces yo pondría mis expectativas, incluso si ganara o perdiera Joe Biden, pondría mi expectativa en eso, que creo que es el futuro del Partido Demócrata, porque el establishment tuvo que sacar a Joe Biden, que era el vicepresidente de Obama, para competir de nuevo con Bernie Sanders ahora, porque si no, Bernie le robaba el partido. Le costó la interna, Bernie no llegó por la pandemia y por un montón de cuestiones que imposibilitaron que pueda volver a ganar la interna en el 2020, pero sí le han impuesto un montón de cuestiones programáticas a Biden, que lo han llevado a hacer declaraciones, por ejemplo, en contra del fracking, o a favor de ampliar, no para el Medicare for All, pero ampliar la cobertura de salud médica, o anunciar que van a nacionalizar a 11 millones de inmigrantes latinos si ganan la elección. O sea, cosas grosas, y a la vez que fueron ganando posiciones de poder dentro de la Cámara de Representantes y dentro del partido. Y han organizado una base social, ellos le llaman un grassroots movement, un movimiento desde las raíces, que lo vemos ahora, lo vemos en la campaña, lo vemos en toda la plata que están juntando para sus candidatos, ¿no? Aportes pequeños de 10, 20, 100 dólares para sostener campañas contra senadores que tienen aporte de las petroleras, de Wall Street, de las élites, y los tipos van, le dan pelea, y han ido ganando distritos claves y lugares claves, y han logrado cambiar la agenda del Partido Demócrata. Que una diputada te mueva la agenda del Partido Demócrata es algo que evidentemente toca una fibra sensible, sobre todo en la juventud, que es algo que está haciendo increíble la participación de los jóvenes en las elecciones. Ya con el voto anticipado se sabe que han participado muchísimo más jóvenes de 19 a 30 años, que tienen más estas ideas, por decirlo, colectivas, más, digamos, socialistas, por ser demasiado favorable, democráticas, pero democráticas, no reaccionarias, y es la juventud que vemos movilizada, que vemos en todas las protestas que hay en Estados Unidos. Y no me quiero olvidar de señalar que en esta primaria se ha ampliado esta bancada de izquierda en la Cámara de Diputados, digamos, que le llamaban primero el Squad, que eran 4, ahora parece que van a ser 8 o 10, y ha entrado gente particularmente vinculada con el movimiento Black Lives Matter, como Cory Bush o como Jamal Bowman, que vienen de una trayectoria de lucha militante, le diríamos acá de abajo, que no es común encontrar en las representaciones tradicionales de los partidos ni demócrata ni republicano en los Estados Unidos, o por lo menos no de corta data. Y esto me parece que está generando un cambio en la agenda, pero también está digamos, agregando a la extrema polarización social y política de los Estados Unidos, que es un signo más de su decadencia, diría yo, ¿no? Que las élites políticas y económicas de los Estados Unidos no puedan contener el descontento social, habla de un Estados Unidos que ya no es más el Estados Unidos del sueño americano. Bueno, todo esto me parece que es fundamental, sobre todo porque de alguna u otra manera, digamos, la posible derrota de Donald Trump y el triunfo de Biden tiene hacia el interior todo este proceso de lucha, ¿no? Todas estas confrontaciones en la nueva composición que va teniendo el propio
Partido Demócrata. Pero por ahí, por cuestiones de tiempo, Luciano, tenemos como que ir ya cerrando. Te digo como para tomar una de las preguntas principales con las cuales compartíamos con los amigos que nos siguen por las redes de Contar, las consecuencias que analizás vos, que evaluás para América Latina, ¿no? Para la propia Argentina, ¿cómo ha sido esa relación demócrata-republicano? ¿Qué nos podés decir un poquito en torno a eso? Primero, yo no pondría ninguna expectativa para la región en un futuro gobierno posible de Joe Biden. No creo que haya un cambio significativo de la geopolítica de los Estados Unidos para la región. Estados Unidos, desde 1823, que se establece la doctrina Monroe, que dice América para los americanos, está diciendo en realidad América para los Estados Unidos, ¿no? Ellos consideran que todo el continente americano es su propiedad, que nosotros somos su patio trasero. Por eso Belché bien decía cuando se creó la OEA, le decía el Ministerio de Colonias, ¿no? Como despectivamente, porque justamente eso, digamos, una organización que tendía a sobrerepresentar los intereses de los Estados Unidos en la región. Estados Unidos tiene muchos intereses económicos, comerciales y militares en América Latina, y pareciera, ¿no?, que durante la gestión de Obama, se nos hace un poco de memoria, como medio que se habían olvidado de América Latina porque estaban con todo el tema del Medio Oriente y la guerra en Irak y perseguir a Bin Laden y todas esas cosas que hacen los norteamericanos, y un poco ya asustados por lo de China. Pero no nos tenemos que olvidar que durante el 2008 tuvo el intento de secesión de Bolivia, que lo empujaba la DEA y la CIA y el Departamento de Estado. El golpe de Estado contra Lugo, el golpe de Estado en Honduras, el impeachment a Dilma Rousseff en Brasil, que toda la operación Lavallato estuvo completamente sostenida por la CIA, por el Departamento de Estado de Estados Unidos y por la Embajada. O sea, no se habían olvidado tanto de la región, tienen 7 bases militares en Colombia, y Obama en particular no era muy amigo de ninguno de los gobiernos de corte más progresista de América Latina, todo lo contrario, ¿no? Se juntaba más, o priorizaba su alianza con Colombia tradicional, con México cuando no estaba López Obrador, y quizás con Perú y con Chile, y el resto del continente estaba como, bueno, intentemos cascotearlos como podamos, pero sin meternos tanto. Y con la política de Trump pasaron como una cosa más de apoyo explícito, ¿no? Diría yo, sobre todo porque hubo un cambio de gobiernos en América Latina, pero el crédito de $50.000 millones del FMI que le dieron a Macri para hacer las elecciones fue habilitado geopolíticamente por los Estados Unidos, y incluso Donald Trump le dijo: yo te doy el dinero, vos encargaste de ganar las elecciones. El propio Bolsonaro, digamos, que es abiertamente pro-norteamericano, si llegara a producirse una derrota de Donald Trump, en este contexto estaría quedando bastante aislado, no solamente en la región, sino geopolíticamente a nivel mundial, porque si bien Brasil es parte del BRICS y se junta con Rusia y con China, no tiene buena relación Bolsonaro con esos sectores. Y si vamos a los eventos más recientes de la región, yo diría que la relación con Estados Unidos va a depender de lo que hagamos nosotros con los países de América Latina con esa relación, no esperar de que Estados Unidos tenga buenas intenciones. No tiene mucho que ofrecer Estados Unidos tampoco. Estados Unidos está en una profunda decadencia económica interna, en una creciente polarización, en una etapa de financiarización de su economía, es decir, donde las actividades productivas no tienen un gran peso, o no tienen el peso principal en la acumulación de capital de sus élites y de sus sectores económicos, y por ende no tiene nada para ofrecer en términos de inversiones extranjeras, porque si Estados Unidos está complicado porque quiere generar trabajo para los americanos, como dijo Trump, y como hizo, llevando algunas plantas como de General Motors y de Apple, repatriándolas, digamos, a Estados Unidos, con un montón de convenios y de grabaciones impositivas, no tiene mucho para ofrecerle a América Latina en términos de empleo y ni en términos de inversión de capitales, excepto subsumirnos a su lógica financiera, como hicieron con el gobierno de Macri, mediante el carry trade y la bicicleta financiera, y como han seguido haciendo con distintos países de la región, a los cuales han sometido a través de la deuda externa, o del chantaje, con este chantaje de las inversiones, etcétera, etcétera, que no importa que hagan los países, las inversiones nunca vienen, porque las inversiones van donde tienen rentabilidad y van donde el Departamento de Estado les dice también. Tampoco es que son tan independientes a la hora de elegir los lugares donde invertir. Sin embargo, eso se complica por la presencia de China fuertemente en América Latina, con inversiones
o promesas de inversiones multimillonarias. Y bueno, lamentablemente, digamos, estamos en esa tensión de disputa que la vemos día a día en todo lo que sucede en América Latina. Digo, yo volviendo a la idea de poner más énfasis en lo que nosotros haríamos con esa relación, digo, bueno, Bolivia tiene un ejemplo para darnos en eso, ¿no? No solamente con la reciente y aplastante victoria del MAS contra la dictadura y la resistencia de más de un año al rey de Áñez, avalado abiertamente por los Estados Unidos, sostenido por la OEA y por Luis Almagro, sino la versión anterior, cuando quisieron hacerle la secesión de la América boliviana, cuando una parte de Bolivia se quería separar del Estado boliviano, los países latinoamericanos actuaron con profunda solidaridad y con mucha convicción, convocando en ese momento a la UNASUR, que ahora no existe más gracias a Macri, Bolsonaro y toda esta gente que desarmó la estrategia geopolítica de autonomía regional, y lograron resolver el conflicto sin involucrar a la OEA y sin involucrar a la ONU, lo cual es llamativo, porque Estados Unidos no estaba sentado en la mesa en esa negociación. Y eso también es una enseñanza que tenemos para aprender para adelante si queremos pensar nuestra vinculación, no solamente con Estados Unidos, sino con cualquier otra gran potencia que tiene intereses en la región, ¿no? Pensarlo desde la autonomía, pensarlo desde qué es lo que haríamos nosotros, y que lamentablemente esas autonomías y esas resistencias no se van a construir sin la lucha social por abajo que la sostenga, como el caso de Bolivia y como el caso de Chile. Luciano, tenemos que ir cerrando. Bueno, agradecerte mucho todo el intercambio, todos los elementos. Nos quedamos con la expectativa de seguir los últimos acontecimientos hasta el próximo martes en lo que hace Estados Unidos, y me parece que todo este último pantallazo por la región está cargado de mucha expectativa para los pueblos, está cargado de esperanza, ¿no? Todos los acontecimientos de Chile, los acontecimientos de Bolivia, y me quedo con esta idea que decís vos, ¿no? Mucho más de autodeterminación de los pueblos, de unidad de los pueblos de América Latina, no confiar en ninguna de las potencias, sino confiar en los procesos de soberanía, de independencia nacional. Me parece que esa es la que va. Agradecerte mucho el tiempo, no sé si te queda alguna reflexión de un minuto final, y ya nos despedimos. Decir los datos que tengo de las proyecciones del colegio electoral para el martes. Biden tendría hoy ya casi asegurados 279 electores, lo cual lo daría como ganador de la contienda, frente a un Donald Trump que tiene solamente asegurados duros 163 electores, queda bastante lejitos, y hay 96 electores que corresponden a 8 estados que están a la deriva, a ver qué va a suceder. La mayoría de las encuestas dan que en esos estados ganaría Biden también. Incluso si Donald Trump diera vuelta a todos esos estados, con estos números tampoco le alcanzaría. Pero vuelvo a resaltar lo que decía de las posibles trampitas que pueden aparecer a la hora de cómo repartir y contar los delegados luego del 3 de noviembre, que siempre dejan abierto todo a la incertidumbre, y que además los pueblos siempre nos sorprenden. Así que con esas dos cosas yo me iría con más dudas que certezas a la elección del martes. Y yo te comparto todos los saludos, las felicitaciones, los agradecimientos que los amigos, amigas, compañeros te están mandando en este momento por la comunicación del Instagram. Abrazo grande, Luciano, y abrazo y saludo a todos los amigos y amigas que nos siguen. Hasta luego. Chao, hasta luego.